Muy buenas noches, hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla palabras de vida eterna. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar. Miércoles 24 de agosto, las 9 de la noche con un minuto, y estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de Puebla. En esta noche voy a presentar a los hermanos que me acompañan. Hermano Miguel, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes para alimentarnos de la palabra, para edificarnos de la palabra. Vamos a estar en los medios, esperamos también sus comentarios y sus sabías qué, sus saludos, sus peticiones de oraciones. Y bueno, pues estamos presentes, hermano. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Miguel. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Esperemos ustedes y nosotros podamos edificarnos con la palabra que el día de hoy vamos a estudiar respecto de los frutos del Espíritu. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Como ya es costumbre cada miércoles, es un placer estar con ustedes y a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga y esperamos que este estudio de que son los frutos del Espíritu les ayude como a nosotros nos está ayudando. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Alejandro. Vamos a ir a Dios en una oración, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que por favor nos lleve a Dios en la oración en esta noche para iniciar, y después le daremos la palabra a nuestro hermano Mike, que trae los medios, ¿no? Adelante, hermano. Adelante, tenemos nuestros rostros para orar. Bendito Señor, Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres tú porque santo es tu nombre y santo es tu Hijo, bendito Señor. Padre, pues hoy en esta hermosa noche, antes que nada queremos pedir de tu sabiduría, de tu dirección para que este programa sea para edificación de todo tu cuerpo, Señor, para que cada cristiano, bendito Padre Celestial, nos edifiquemos de tu palabra, que tú nos enseñes en cada momento que vamos a estar hablando, estudiando de tu palabra, Señor, lo que indica los frutos, para que así poder reafirmar, bendito Señor, lo que somos, hijos tuyos, un pueblo, una nación, que lo único que queremos es dar frutos como tú lo has escrito en tu palabra, pero al igual darte la honra y la gloria que tú te mereces. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí en el panel, Señor, que nos des la sabiduría de hablar de tu palabra, pero a todos los que nos están escuchando, bendito Dios, que también tú siembres en ellos, bendito Padre Celestial, la edificación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que hable en nuestras bocas lo que se tenga que hablar y que tú, Señor, cierres nuestras bocas cuando tengamos que cerrarlas, porque grande es tu amor, grande es tu sabiduría y grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este hermoso programa, Padre Celestial, que tú lo bendigas, y te damos todo esto, y te damos las muchas gracias, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano Miguel. Así es, hermanos. Bueno, vamos a dar las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en la página de amigos. Bueno, ahí tenemos dos páginas, la página de amigos y la página de likes. En la página de amigos nos encuentras como Palabras de Vida Eterna Radio. En la página de likes nos encuentras como Palabras de Vida Eterna Puebla. En el canal de YouTube tenemos nuestro canal, ahí nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Desde ahí transmitimos todos los programas que están grabados, ahí los pueden ustedes ver. En Twitter, para que nos puedan ver por Periscope, tienen que crear una cuenta en Twitter para que ahí nos puedan ver por Periscope. En Twitter nos encuentran con la dirección en @palabras3333. Esa es la dirección con la que nos pueden localizar en Twitter. En nuestra página de internet, a donde transmitimos en vivo las 24 horas, todos los días se transmiten cantos y ahí nos pueden escuchar, es palabrasdevidaeterna.wixsite. Se los deletreo, es wixsite.com/home. Ahí nos pueden escuchar, pueden escuchar cantos bíblicos, cantos cristianos, ahí pueden escuchar esos cánticos. Y nuestro WhatsApp es lo pueden mandar sus saluditos, sus peticiones al número 22 28 43 60 24. También tenemos teléfonos en el estudio, es el 179 64 50 y el 353 17 82 para que nos hablen, nos manden sus saludos. Y bueno, vamos a dar la dirección de las congregaciones que hacen posible el programa. Vamos a iniciar por la congregación de Vicente Guerrero, que es donde estamos transmitiendo. Esta congregación se encuentra en calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es el hermano Osiel Mesa. Ahí lo pueden localizar en el teléfono
129-4401. Y la congregación de Bosques de Manzanilla, que se encuentra en la dirección, se encuentra en la calle Manzano 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside nuestro hermano Evaristo Ordaz. Ahí lo pueden localizar en el número 367-8522. Esos son los medios por donde nos pueden localizar, hermanos, y la dirección a donde ustedes pueden acudir a visitarnos y a interesarnos más en la palabra del Señor. Esos son los medios, hermano. Muy bien, gracias, hermano Miguel. Pues efectivamente ahí están los medios en los cuales ustedes nos pueden localizar. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es interesante, creo yo, debe de ser muy relevante a nuestras vidas cristianas. Sin embargo, es un tema que creo que algunos de nosotros no lo hemos profundizado. Quizás algunos de nosotros hemos vivido o vivimos dándole largas a esto que tiene que ver con los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, perdón. Cuando nosotros leemos, y quisiera yo que me acompañaran allá al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en lo adelante, se los voy a leer en una nueva versión internacional. Cuando nosotros leemos esto, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Una de las cuestiones que nos tendríamos que preguntar es quién de nosotros está ya produciendo estos frutos, o este fruto del Espíritu. Insisto: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dice el 23, humildad y dominio propio. Y bueno, pues desafortunadamente a veces en la hermandad encontramos, e incluso quizás entre nosotros mismos encontramos que no estamos del todo alegres, que no vivimos en paz, y que no somos del todo amables, que nos falta paciencia, que no hemos logrado desarrollar esta cuestión del dominio propio. Y esto ya a pesar de tener algunos años en la iglesia. Entonces pareciera ser que lo tenemos más bien como una lista allí de características que hay que adquirir, pero que nunca terminamos por adquirir, o nos ha costado mucho trabajo adquirir, y que son realmente importantes para de alguna manera reflejar que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Si ustedes leen ahí mismo en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5, dice en el versículo 25: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y si ustedes, y les leo este mismo versículo en otra versión, se los voy a leer ahora en Dios habla hoy, dice: si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Es decir, aquí el asunto o la situación que pudiera estarse presentando es que no estamos permitiendo que el Espíritu nos guíe, y al no permitir que el Espíritu nos guíe, pues no podemos dar este fruto del Espíritu del que estamos hablando. En el libro de Filipenses, ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, hermanos, el tema del que estoy hablando es el fruto del Espíritu, y necesitamos saber, ver por qué quizás algunos de nosotros todavía no estamos dando ese fruto, por qué algunos de nosotros todavía, a pesar de ya tener muchos años en la iglesia, no hemos podido hacer esto. Y nuestro hermano Josué nos va a hablar específicamente de cómo se puede llevar este fruto, hermano Josué. Es decir, al ser quizás un problema en muchos de nuestros hermanos y quizás en nosotros mismos, una de las cuestiones que tendríamos que saber es cómo se puede llevar fruto, cómo podemos finalmente dar frutos del Espíritu. Una de las cosas principales que todo cristiano debe de entender es que para poder llevar fruto debemos de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y para ello, pues uno de los requisitos principales, primero que nada, es haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, habernos bautizado y recibir por medio de ello el don del Espíritu Santo. Ahora,
El apóstol Pedro nos dice que el bautismo nos salva, pero que también a la vez corresponde a cada uno de nosotros el generar una buena conducta de tal manera que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios. Procurar esto es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Por esa razón, en la carta que nuestro hermano Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para que nosotros podamos dar fruto, entre otras cosas, debemos de dejar de hacer las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. Es decir, cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos el Evangelio de Cristo, cuando no sabíamos respecto del comportamiento que el cristiano debe de tener, vivíamos según nuestro propio entendimiento, según nuestro propio razonamiento o según lo que la sociedad nos marca como conducta propia o la que debe de ser según nuestro entorno. Pero Dios, habiéndonos dado a entender precisamente por medio de nuestro Señor el ejemplo que debemos seguir y la manera de vida que tenemos que tener como hijos suyos, debemos de, en primer lugar, no satisfacer los deseos que teníamos cuando no conocíamos al Señor, los deseos que se generan en nuestra carne. De esa manera nosotros ya empezamos, primero que nada, a dejar aquello que es desagradable a Dios. Y ahora, dice, debemos de andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu significa más que nada vivir según la conducta que Dios nos enseña mediante su palabra, que cada uno debemos de practicar. Una de las cosas que menciona en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22, me parece que es la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, las cuales deben ser unas características que nosotros día con día debemos de practicar. Quiere decir que si en nuestros deseos que teníamos anteriormente, nuestra característica de la carne era la violencia, por ejemplo, ahora debemos de ejercer la paciencia, la mansedumbre, la templanza para evitar ese tipo de pecado que es precisamente la ira. Hermano, perdón que te interrumpa, a ver si te estoy entendiendo. Según lo que estás diciendo, o según lo que yo entendí, a ver si lo entendí bien, si no, por favor, corrígeme. Lo que estás diciendo es que no hemos alcanzado esa mansedumbre, esa templanza o esa bondad de la que habla ahí en Gálatas, porque no estamos viviendo conforme a lo que Dios manda. Sí, digamos que en breve, si nosotros no vivimos como el Espíritu, tampoco podemos nosotros tener el Espíritu de Dios. Pero, o sea, yo quiero profundizar un poco más. El asunto es que nosotros en nuestras congregaciones tenemos hermanos ya de muchos años a los que les conocemos por tener un carácter explosivo, por ejemplo. Ajá. A los que conocemos por tener, no sé, porque se les da mucho el chisme, o porque se les da, en fin, estas cuestiones. Y ya han pasado 20 años de su estancia en la iglesia, 10 años de su estancia en la iglesia, y no han podido todavía dominar estas cuestiones. No lo han podido hacer porque no están viviendo conforme a la palabra. ¿Esa es tu conclusión? Correcto, es correcto. Si nosotros no obedecemos a Dios, no vivimos conforme a la voluntad de Él. Si no lo hacemos es porque ha dominado en este caso nuestra propia voluntad a la voluntad suya. Es decir, todavía estamos dando lugar a la carne en lugar de dar lugar al Espíritu. Cuando nosotros hacemos y practicamos lo que la carne pues nos marca o nos pide en cuanto a sus deseos, entonces nosotros no dejamos que el Espíritu esté en nosotros para que se den estos frutos que a Dios le agradan. Entonces, los que mencionan en este caso Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 me parece en adelante, sí. Son parte de lo que el cristiano debe de llevar a la práctica. Sin embargo, también nuestro el hermano el apóstol Pablo nos enseña que también debemos de ser afables, que debe ser conocida principalmente en nosotros una manera tranquila de vivir, que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo que mediante nuestras obras nosotros también manifestamos que somos luz para el mundo o sal, dependiendo de la característica que se tome. Nosotros estamos dando luz al mundo o estamos también siendo parte de una diferencia dentro del mundo. Entonces, esto solamente se logra cuando nosotros vivimos no lo que anteriormente hacíamos. Por eso dice la palabra de Dios, me parece que es en 2 Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, que ahora somos nuevas criaturas.
que ahora ya no vivimos precisamente lo que vivíamos anteriormente, porque ya mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahora vivimos para Él. Ya el tiempo en el cual nosotros vivíamos conforme a nuestro entendimiento lo dejamos atrás para hacer de ahora en adelante la voluntad suya. Cuando hacemos esto, entonces empezamos a andar en el Espíritu. Quiere decir que en los momentos en los cuales nuestros deseos carnales nos quieren llevar precisamente hacia el pecado, nosotros en lugar de complacer, en este caso a la carne, hacemos que el Espíritu mediante sus obras sean las que actúen en nosotros, para que ya nuestros miembros no obedezcan al pecado, sino que obedezcan a la justicia. Un ejemplo de ello es el que poníamos acerca de la ira. Cuando nosotros somos manejados por la ira antes de conocer al Señor, pues no solamente en algunos casos llegamos a cometer actos de violencia, sino inclusive en algunas ocasiones ha llegado hasta la muerte de personas. Cuando nosotros conocemos al Señor y sabemos que esto que es uno de los pecados de la carne quiere actuar en nosotros y en nuestros miembros, entonces permitimos que el Espíritu de Dios nos dirija cuando nosotros practicamos, en este caso, la paciencia, la mansedumbre y la templanza. Cuando esto es lo que nos guía en situaciones donde la violencia o la situación de ira es inminente para que nosotros respondamos con violencia, entonces el fruto del Espíritu se empieza a dar. Y así en todas las demás obras que corresponden a la carne y que son contrarrestadas, en este caso con las obras del Espíritu. Sin embargo, lo que quizás observamos, no sé con qué frecuencia, eso habría que verlo, que observarlo en nuestras congregaciones, es que cuando nosotros vemos a alguien del mundo que, por ejemplo, estalla en ira, esta persona del mundo que estalla en ira, pues hasta lo ve normal, lo ve común, lo justifica. Es decir, pues me hicieron y por lo tanto tuve que responder. Sí. El asunto está cuando un cristiano estalla en ira. ¿Quién sabe si el cristiano se arrepienta, corrija o también se justifique? Y entonces la justificación obviamente es diferente, ¿no? Ahí ya no se puede justificar en el sentido de, pues me la hicieron y me la pagaban, ¿no? Sino, pues es que soy carne, pues es que, no sé, fallo, en fin. Pero al final del día los dos tratando de justificarse, ¿no? Y lo que no vemos lo que al final del día no vemos es un hermano que, a pesar de que lo provoca, a pesar de que quizás lo molestan, el hermano permanece tranquilo, ¿no? Pero ahí la cuestión es que en los dos casos no se da lo que Dios quiere. En este caso es el fruto que Él desea respecto de las personas que son espirituales. En ninguno de los dos. Para que se pueda dar, nosotros debemos de evitar, en este caso, que nuestra carne sea la que nos controle y utilizar lo que en este caso son características espirituales. Sé que en este caso para quienes viven este tipo de pecado, o que son uno de los pecados que frecuentemente pues incurren, es difícil tanto la tolerancia como la paciencia como la templanza, pero cuando se llevan a la práctica, entonces ahí se está dando fruto para Dios, y eso es también un sacrificio vivo para el Señor. Esto manifiesta inclusive un testimonio para quienes nos rodean, porque quienes nos conocen a la vez notan en nosotros algo que es diferente a lo que ellos normalmente conocían. Esto es un testimonio de vida. Quiere decir que nosotros no solamente estamos dando frutos para el Señor en el sentido de nuestra propia persona, sino que también estamos, como dice en Mateo en el capítulo 5, me parece que es el versículo 16, glorificando a Dios por medio de las obras que nosotros hacemos, porque las personas glorifican al Señor por nuestra conducta. A ver, dos cuestiones ahí que me parecen interesantes. La primera es, entonces, cuando logramos hacer esto, damos fruto, decías, en nuestra propia persona, sí. en términos del dominio propio que podemos alcanzar. Pero aparte se da otro tipo de fruto. Es correcto. ¿Cuál decías que era? En este caso se da gloria a Dios precisamente y testimonio correcto respecto del cristianismo y cómo vivimos el cristianismo. En este caso a las personas, principalmente las que nos conocen, porque ellas ven la diferencia de nuestra conducta y saben cuál sería nuestro comportamiento normal, y ahora cómo hay un cambio en nosotros, y nosotros podemos por medio de ello testificar que creemos y que Cristo nos ha cambiado precisamente por la fe que tenemos en Él. Muy bien, pues con esta idea, hermanos, nos vamos a ir a nuestro primer corte.
y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Esperamos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus saludos. En un momento estamos de vuelta. Periscope de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Nuestro hermano Josué nos quedamos en la parte en donde estábamos viendo cómo es posible, cómo llevar fruto en el Espíritu, o llevar fruto, sí, del Espíritu en nuestra persona y con nuestro testimonio. Pero antes de continuar a eso, le vamos a pedir al joven Mike que nos dé por favor los saludos. Así es, hermano, ya tenemos saludos de parte de Moisés, de la congregación de la calle 23 de Córdoba, Veracruz. Él les manda saludos, él dice que está trabajando, pero pues que está atento a lo que ustedes están diciendo. Dice, por favor, pido una oración por su suegra, la hermana Rosario, que está enferma, por la mamá del hermano, la hermana Lola, que tiene a su cuidado a sus abuelitas, la hermana Eustolia y la hermana Andrea, es que me puso Andrés, es Andrea, que Dios les dé la paciencia necesaria. Es del hermano Moisés, de la hermana Lulú de Bosques de Manzanilla. Dice que le da gusto volverlos a escuchar a todos ustedes, que Dios los guarde en su regreso a sus hogares, y ella pide por su familia y por los hermanos de las iglesias, pide por el primo de la hermana Tere de Vicente Guerrero y por los enfermos. Su hijo, el pequeño Jorge, pide por su tío Efrén y por su primo Kevin, por su tío Gerardo y los hermanos que están enfermos, y por su papá. Y nos están escuchando en San Juan del Río, Querétaro, la hermana Saludos. Michelle. Ella pide por su mamá, la hermana Norma. Saludos. Ya que le realizaron un estudio bastante delicado para detectar alguna enfermedad, entonces pide oración por ella. Y la pequeña Sari también pide por los enfermos, pide por las personas que no tienen un techo y por su familia. Les manda saludos. Y nuestro hermano Adrián dice que le da gusto ver al liderazgo de Manzanilla y de Vicente Guerrero juntos en esta misión. Que Dios los bendiga y por su importante labor. Esos son los saludos que tenemos hasta el momento. Bien, gracias. Bueno, ¿Qué más tenemos? más que sabías que son unos consejos que podemos encontrar en la Biblia. Cuando tomamos decisiones, muchas de las veces nos apegamos al consejo del hombre, al consejo de alguna persona, al consejo de alguien, y dejamos a un lado la Biblia. Aquí hay unos consejos que nos pueden ayudar para tomar buenas decisiones. Si tú quieres tomar una decisión sólida, ve a Proverbios capítulo 18, versículo 13, que nos dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Oprobio. Aquí lo que nos dice este proverbio es que hay que callar y escuchar. Hay que escuchar lo que nos dicen, pero no hay que interrumpir, no hay que hablar antes de. Hay que guardar silencio, y eso nos va a ayudar a tomar una buena decisión. Proverbios, ¿qué? Perdón, Mike. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Oprobio. Otro consejo que nos da la Biblia es Proverbios 18, capítulo 17. Si quieres tener una buena decisión, escucha a los dos lados de la historia, escucha a las dos partes. Dice el versículo: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Hay que escuchar las dos partes, a las dos personas, para tomar una decisión inteligente. Otro consejo dice: ¿tiene dificultad para tomar decisiones? Pídale a Dios que lo ayude. Eso lo podemos encontrar en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esos son algunos consejos
o algunos consejos que podemos encontrar en la Biblia para tomar buenas decisiones y unas decisiones acertadas. Muy bien, por lo menos en nuestras relaciones personales, pues este tipo de consejos nos ayudarían a tomar buenas decisiones. Gracias, hermano Mike. Vamos a continuar con esta cuestión de cómo se puede llevar fruto y nuestro hermano Josué nos va a seguir platicando respecto de esto. Hermano Josué, adelante. Sí, bueno, una de las cosas que habíamos ya comentado, hermanos, es que para que podamos llevar fruto delante de Dios, primero que nada tenemos que dejar nuestro viejo hombre. Tenemos que empezar a hacer a un lado los deseos que normalmente se generan en nosotros por los hábitos que llevábamos antes de conocer al Señor. Todos esos hábitos terminan al momento de que conocemos a nuestro Dios y su enseñanza, y debemos de ahí en adelante andar conforme la voluntad suya, es decir, debemos de andar en el Espíritu, vivir conforme también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para ello debemos de andar unidos en Él. Dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En general, lo que nosotros debemos de llevar a cabo como cristianos principalmente es estar siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo en el sentido principalmente de su voluntad. Y haciendo esto, pues la palabra de Dios nos dice, podemos entonces llevar mucho fruto. Romanos 12:11 nos dice precisamente que lo que requiere diligencia no debemos de ser perezosos, al contrario debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, la diligencia y la prontitud con la cual nosotros llevamos a cabo también este cambio, y asimismo la actividad de la obediencia a la voluntad de Dios, nos va a garantizar el llevar no solamente fruto, sino mucho fruto, el fervor en el espíritu y asimismo el servicio a nuestro Señor. Y por último, leemos en 1 Tesalonicenses 5:19, una de las cosas que debemos de evitar a toda costa es no apagar el espíritu. Entonces, para ello, principalmente debemos de andar conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros, conforme nosotros también vivimos en las características cristianas de obediencia a la voluntad de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Ninguno que comete pecado puede decir que el Espíritu de Dios mora en él, porque cada uno de los que tenemos el Espíritu de Dios andamos también conforme precisamente a ese Espíritu. Esto lo menciona el apóstol Pablo precisamente en su carta a los Romanos en el capítulo 8. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, andemos también conforme al Espíritu. Gracias, hermano Josué. Y siguiendo en este tema, ahora le vamos a dar lugar a nuestro hermano Alejandro para que nos hable un poco respecto de cómo se conoce a una persona que da buen fruto. Sin embargo, antes de ello, yo haría una pregunta, lanzaría una pregunta aquí a la mesa y también a nuestros hermanos que nos están escuchando. Si alguien tuviera que describirnos con una palabra, ¿con cuál nos describiría? Piénsenle, alguien tiene que describirme y tiene que dar una cualidad o un defecto que sea el primero con el cual se me asocia. Primero, en primer lugar, ¿qué diría? ¿Una virtud o un defecto? Eso sería una buena pregunta. Y después, si es una virtud, ¿cuál? Y si es, en este caso, si es una virtud y es un fruto del Espíritu, qué bueno. Y si fuese un defecto, ¿cuál sería? Regresando un poco allá al libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, en el versículo 19, perdón, vamos a leerlo. Habla de algunos defectos. A ver, vamos a verlos, vamos a revisarlos brevemente. Dice, está muy claro, el versículo 19, allá en Palabra de Dios para Todos, Gálatas 5:19, está muy claro que las cosas que nuestra naturaleza humana hace son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Es decir, si alguien tuviera que describirme, ¿cómo me describiría? ¿Como alguien celoso? ¿Me describiría como alguien peleonero? ¿Me describiría como alguien envidioso?
me describiría o lo primero que pensarían de mí como alguien que está buscando o que tiene muchas rivalidades, ¿cómo me describirían? O en sentido inverso, ¿no? Me describirían como alguien muy paciente, como alguien muy bondadoso, como alguien muy alegre, como alguien muy fiel, como alguien muy amable, como alguien muy controlado. Y a partir de ahí, pues con esa pregunta nos vamos a lo que decíamos hace un momento con nuestro hermano Alejandro. ¿Cómo se conoce a una persona que da buen fruto? Hermano Alejandro. Pues mira, hermano, normalmente cómo se conoce, el Señor mismo nos dice en Mateo 7:16, Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En Lucas, en el capítulo 6, versículo 44, nos enseña, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor está instruyendo a quienes, a los de su pueblo. ¿Por qué? Porque a futuro sabía que iba a venir este tipo de cosas, ¿no? La pregunta más importante de cada uno de nosotros, ¿sí?, es, ¿realmente sabemos manejar lo que es el don del Espíritu Santo? Antes de dar los frutos, hay hermanos, hace rato ahí hay otras preguntas, ¿no? Y es muy cierto. Hay hermanos que pueden tener quizás 20, 15 años, pero no han conocido realmente cómo utilizar el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es un regalo. ¿Qué regalo? ¿Cuándo se nos dio? Cuando tú creíste, te arrepentiste y te bautizaste. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y si tú te vas a Romanos, en el capítulo 12, hermano, ¿qué es lo que nos enseña? Es cómo poder ocupar realmente el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí nos va a dar la clave a todo lo que tú comentabas. Dice así en Romanos, en el capítulo 12, ¿sí?, versículos, ahora sí que si gustas acompañarme o leerlo, ayudarme, hermano, ¿sí? Romanos, sí, quiero que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo, desde el 1, hermano. ¿Quién lo quiere leer o quieren que lo lean esta versión de la Reina Valera? Yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos, pero si quieres alguna otra versión, aquí la... Adelante, me gusta que lo leyéramos. ¿Sí? En un lenguaje más popular. Te lo leo en Palabra de Dios para Todos, Romanos 12:1. Por eso les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda es que su vida debe de estar solamente dedicada a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene. Síguele, hermano, síguele. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Sigo? Sí, hermano. Dice, por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión. Dice, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Muy bien, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te das cuenta, el Señor que venía diciendo, cada árbol va a dar frutos. Así es. Normalmente el ser humano, a veces cuando se comienza el cristianismo, no sabe cómo que avivar el don del Espíritu Santo. Y si tú lees la Reina Valera, ¿qué te dice? No nos conformamos a este siglo, conforme a los rudimentos de este siglo, la Reina Valera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con las congregaciones? Hace rato comentabas, el que tiene la ira. Dos cosas sumamente importantes. Una cosa es justificarse por remordimiento y otra cosa es confesarse por arrepentimiento y no volverlo a hacer. Eso es lo que es explotar el don. Ahora, del Espíritu Santo, ¿por qué? Para empezar la pregunta sería, ¿qué es el don? ¿Por qué se nos dio ese don? ¿Para qué me sirve ese don? Normalmente es para qué, para que lo que estamos viendo ahorita, para que el Señor viva en qué, en nuestras vidas, en nuestro andar diario, cambiando al viejo hombre, matando al viejo hombre. Ahora, muchas veces no sabemos ocupar el don, o no sabemos muchas veces ni siquiera qué pedir. Ven, acompáñame en Romanos, hermanos, si gustas, en el capítulo 8, ¿sí? Y podemos leer lo que dice el versículo 26. Sí, te lo leo, dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Ese es el detalle, hermano, que por eso te puedes encontrar en las congregaciones muchos hermanos de años, pero no han sabido ni cómo pedirle. Otro bien importante, lo que comentaba nuestro hermano Miguel, Santiago 1:5 o 7, leíste, ¿no? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Que le pida a Dios. Pídasela a Dios. Pero si a los hermanos nunca se les instruye cómo pedir, qué hacer, se justifican en su propia debilidad. Pero cuando tú realmente, o tú y yo enseñamos en nuestras congregaciones, hermano, la carne siempre ha sido débil,
siempre hasta la fecha. Pero tú das frutos, ¿cómo? Cuando vives para Cristo, te entregas para Cristo, ¿sí? Y si cayeras, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Vemos a la mujer adúltera, ve y no peques más. Vemos al otro que dice, ve y ya no peques más. Ve y no peques más, así ¿Sí? es, ¿no? Entonces eso es ejercitar el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos enseña desde Mateo y Lucas todo lo que va a pasar. Pero si tú ves a un hombre que realmente ya lo hace por vanidad, ya lo hace por vanagloria, ya lo hace y tiene pues hasta ciertos pecados que leíste en Gálatas, realmente ese hombre mejor deséchalo. ¿Por qué lo vas a desechar? Porque está entregando frutos que realmente no son. Sí, de hecho, ¿no? lo que yo preguntaba al principio del bloque es una palabra con la que nos describan. Exactamente, Y, ¿no? y esa palabra generalmente va a estar asociada a la manera o a la forma en que nos han visto comportarnos, ¿no? Exactamente. Ahora, eso es importante, ¿no? El comportamiento sí, es importante, pero recuerda que el hombre y nosotros mismos, al único que debemos seguir es a Cristo. Así es. ¿Sale? Cristo es el mejor ejemplo de vida, Cristo es el mejor ejemplo de que nunca pecó, Cristo es el mejor ejemplo de humildad, Cristo es el mejor ejemplo de que de templanza, pero de mansedumbre. Pero cuando tenía que sacar el carácter, lo sacaba. Muchas veces es otra pregunta importante, ¿no? Confunden la mansedumbre con mensada. No es así, perdón, hermano. Vemos la templanza, la mansedumbre de Cristo al volcar que las mesas con nuestro templo. Esa es mansedumbre. Mucha gente ha dicho, no, ¿cómo vas a...? Sí, sí es mansedumbre. Porque fue llevado a hacerlo. ¿Por qué? Por su obra, por su Padre. Ese es un gran ejemplo que nosotros debemos hacer también. Tener la templanza, tener la mansedumbre. Pero de vez en cuando sí tenemos que sacar el carácter para algo que esté ofendiendo a quién. A Dios. Al Señor. Sí, y tenemos otro gran ejemplo, como vemos, corrígenme la cita, ¿no? Cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir entonces? 3 puntos importantes. Saber para qué me sirve el don del Espíritu Santo. El primer punto. Segundo, ¿cómo debo de utilizarlo? Y tercero, renovar nuestra mente. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Cómo? Imitando solamente a Cristo. Así es. Pues vamos, hermanos, nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna, no sin antes pedirles que nos comenten, que nos manden sus preguntas, sus dudas, y pues también agradecerles por el hecho de que nos estén escuchando. Vámonos a un corte y en un momento regresamos. Estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Bueno, pues aquellos que se quedaron con nosotros en Periscope vieron ahí lo que estábamos comentando respecto de la ira. Quizás nos fuimos un poquito Más allá. el lateral del tema, pero bueno, pues la ira es uno de los frutos de la carne, ¿no? Pero bueno, pues para continuar con el tema, vamos a pedirle a nuestro hermano Mike que nos dé los saludos, por favor. Así es, tenemos saludos de parte de la hermana Chelo Mansur. Saludos a todos los hermanos que transmiten el programa, que Dios los bendiga por su gran Gracias, labor. hermana. Pide sus oraciones por su hermano en la carne, José Luis Mansur, para que Dios le ayude en su vida espiritual y laboral. Y la hermana Tere Mendoza, ella pide saludos a los hermanos, bueno, les manda saludos a los hermanos y en especial al hermano Armando Pedraza. Le da gusto verlo en el programa, que Dios lo bendiga a todos, y pide oraciones por su primo José Gutiérrez Cordero. La hermana Uri Ordaz les manda saludos a todos los hermanos que participan en el programa. Gracias, hermana. Pide oraciones por los hermanos enfermos, en especial por su papá, el hermano Marcelino, ya que su salud está pues un poquito mal. Y también pide por la hermana Ian, ella está en el hospital, que Dios la cuide y la guarde. Y una petición de oración por los que no tienen trabajo y por el hermano Isidoro de Córdoba, ya que está en una prueba muy fuerte en su trabajo. Un saludo al hermano Isidoro de Córdoba. Y también, saludos a la hermana Raquel Altamirano de Guadalajara, Jalisco. Nuestro hermano Mario le pide que ya no se duerma. Esos son algunos saludos. También tenemos saludos de nuestra hermana Amsi Mesa. Saludos a los hermanos que están en el panel, que Dios los guíe y los bendiga. Y bueno, nuestra hermana Ian también manda saludos y que le gustaría que incluyera en sus oraciones al hermano Marcelino, que se encuentra delicado de salud. Esos son los saluditos que tenemos hasta el momento.
Y hace un rato en el corte los hermanos estaban tocando el tema, un punto de la ira, y muchas de las veces la ira nos lleva a decir malas palabras. Así es. Bueno, pues acá hay unos consejos para que ustedes reflexionen en relación a las malas palabras. Nos vamos a Proverbios, en el capítulo 12, versículo 18 y versículo 22. Les voy a dar lectura al versículo 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice el versículo 22: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Pues ahí están dos versículos para que los llevemos a la reflexión. Mientras las malas palabras pueden ser espada, las palabras sabias son medicina. Esos son algunos consejos que nos da la Biblia. Muy bien, gracias hermano Miguel. Vamos a continuar hablando respecto del fruto del Espíritu y cuáles son las consecuencias de que algunos de nosotros demos malos frutos. El libro de Mateo, allá en el capítulo 3, en el versículo 10, dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si nosotros analizamos un poquito este texto, lo que nosotros vemos es que el Señor requiere o exige de nosotros, haciendo una analogía con los árboles, exige de nosotros que demos buenos frutos. Exige de nosotros que lo hagamos así, porque de lo contrario, entonces dice, la raíz está, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces también nosotros leemos allá en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 19, dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Respecto de este pasaje, hermanos, hay quien sugiere que en realidad no era tiempo de que la higuera diera en los días de que Jesús pasó por ese camino en donde estaba esta higuera. No era el momento en que la higuera diera fruto, pero el asunto está en que el Señor pide o busca de ella algún fruto, y por ello es que cuando no encuentra nada en ella, entonces la condena y la higuera se seca. Por ello es importante, hermanos, que nosotros demos buenos frutos, porque no sabemos en qué momento el Señor va a llegar a pedirnos cuentas. Pudiera ser que sucediera a partir de la venida del Señor, o pudiera ser que, como es muy posible, alguno de nosotros muera, y muera quizás antes de tiempo, o del tiempo que nosotros tenemos pensado o supuesto, y entonces a partir de ahí nos preguntaría: bueno, pues ¿cuáles son tus frutos? Hace un momento el hermano Josué hablaba de frutos en lo personal, refiriéndose a la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, pero también los otros frutos respecto de lo que el Señor va a encontrar en nosotros en cuanto a nuestro testimonio, en cuanto lo que se pueda hablar bien de Él mismo a partir de lo que nosotros hacemos. También sucede, hermanos, que cuando nosotros damos buenos frutos, el Señor pues es glorificado, el Señor el nombre de Dios es enaltecido. Dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, lo que se requiere es que pues nosotros demos fruto para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Pocas veces pensamos en esto, es decir, cuando alguno de nosotros da algún mal fruto, no pensamos, generalmente nos invade un pensamiento muy individualista, ¿no? Revisemos otra vez con algo de cuidado los frutos de la carne, y hablábamos ahí de hechicerías, brujerías y demás cuestiones, pero hablábamos por ejemplo también de rivalidades. Gálatas 5, versículos 19 en adelante,
Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna rivalidad, y cuando nosotros somos celosos o cuando tenemos discordias entre nosotros, esto también hace que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado por causa de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, y pocas veces lo pensamos así. Pensamos, es mi vida, yo me puedo equivocar, yo me equivoco, yo tengo problemas, yo los resuelvo, no pasa nada, al fin y al cabo es mi problema, ¿no? Generalmente así lo trazamos, cuando en realidad no. El libro de Juan me parece que es muy claro cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las cuestiones que de alguna manera muestran que somos discípulos de nuestro Señor es cuando llevamos fruto. No podemos decir que somos discípulos de Dios si no damos o producimos aquellos frutos que el Espíritu nos permite llevar. Dice el libro de Colosenses, allá en el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es digno de andar en el Señor? Llevando fruto. A veces lo que nosotros encontramos en nuestras congregaciones con tristeza es que, pues, quizás los hermanos no tienen los frutos de la carne, porque no son hechiceros, no son brujos, no son peleoneros, son hermanos, pero por otro lado tampoco no llevan ningún fruto. ¿Sí me explico? Es decir, tampoco son personas que se distingan porque ya estén dando fruto. Y hace unos días, platicando con el hermano Miguel, le decía yo que una de las características de la madurez de una planta es precisamente cuando esta planta crece y empieza a reproducirse, empieza a dar fruto. Esto nos indica madurez en alguien, esto nos indica madurez en una persona. Ahora yo preguntaría, antes de darle la palabra a mi hermano Josué, si alguna persona tuviera que describirnos por alguno de estos frutos de la carne o del espíritu, ¿con cuál nos describiría? ¿No? Si algún hermano en la iglesia tuviera que preguntar, o si tuviéramos que decir, a ver, ¿por qué se conoce al hermano Evaristo? ¿Cuál es el fruto del espíritu que lo distingue, si es que hay alguno? ¿Y cuál es el fruto de la carne por el que es conocido? Ese mismo ejercicio yo les pediría que lo hiciéramos allá en casa y que lo hiciéramos aquí en la mesa, ¿no? No sé si nos atrevamos a decirlo, pero sería bueno por ahí plantearnos esta pregunta, ¿no? Porque finalmente esto es lo que agrada a Dios, que demos buenos frutos. Hermano Josué, ¿para qué nos eligió Dios? Bueno, es una de las cosas que dice el apóstol Pedro, que Dios nos compró y nos eligió como una nación santa, un pueblo adquirido, para que nosotros anunciemos a nuestro Señor las virtudes de aquel, dice, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un trabajo que se lleva a cabo en el Señor. Para llevar a cabo este trabajo, entre otras cosas, debemos de conocer de Él. Y ese conocimiento es el que nos hace también entender de qué manera es como debemos de vivir y de qué manera debemos de hablar a la gente y enseñar a la gente, entre otras cosas, el privilegio que tenemos gracias a Dios, la misericordia que tenemos gracias a Dios, la salvación que tenemos gracias a Dios y todas las bendiciones que recibimos gracias precisamente a ese conocimiento y la fe que tenemos en Él. El Señor dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, hablando acerca de los apóstoles, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Una de las cosas que Dios, en este caso, mediante nuestro Señor Jesucristo, dice a los apóstoles, y los apóstoles igualmente también a los discípulos, es que una de las razones por las cuales Dios nos ha elegido es para que nosotros llevemos ese fruto que Él quiere. Y el fruto que nosotros debemos de dar principalmente se da cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, llevando a cabo precisamente cada uno de estos mandamientos que generalmente se engloban en el amor hacia Dios y en el amor a nuestro prójimo, pero que a la vez debe de incluir también misiones como las que encargó de la predicación, de la santificación, de la edificación, de
el perfeccionamiento que cada cristiano y cada congregación en conjunto deben de buscar y de lograr para también tener así que un fruto que permanezca. Es un fruto que al final pues Dios va a obtener y que nosotros vamos a llevar, como dice el Apocalipsis, morimos, pero las obras que nosotros hicimos en el Señor, con nosotros van. A ver, esto que acabas de decir a mí me parece muy interesante, muy relevante, y creo que quizás no le hemos dado la profundidad que tiene el texto que acabas de leer y lo que acabas de decir. Pero a ver si lo que entendí es correcto o no. Lo que yo entendí de lo que acabas de decir, hermano, es que el propósito de nuestra vida, o uno de los propósitos centrales de nuestra vida, debería ser dar fruto que agrade a Dios. ¿Eso es correcto? Sí. Pero a ver, si nosotros lo planteamos así, y estamos pensando, por ejemplo, en un jovencito que tiene 15 años, que está recién bautizado, ¿no? Y que yo le digo, ¿sabes qué, joven, que te estás bautizando, que te vas a bautizar? Te vas a bautizar porque uno de los propósitos centrales de tu vida va a ser darle fruto a Dios. ¿Lo habremos pensado así? ¿Se lo habremos dicho a nuestros hijos? Y luego pensemos en alguien más adelante, ¿no? Pensemos en un joven ya de 20, 25 años, que ya está pensando en casarse. Y entonces, este joven se casa, y se casa pensando realmente en que uno de los propósitos que tiene su matrimonio es dar fruto que agrade a Dios, o se casa pensando en su satisfacción personal, se casa pensando en su felicidad personal, se casa pensando en sus proyectos de vida, se casa pensando en sus... ¿Cuántas veces las personas que estamos así, en esta dinámica de la que te acabo de hablar, a cuántas de ellas les hemos dicho que no, que se están equivocando, que el propósito de sus acciones, la que sea, debe ser darle fruto a Dios que le agrade nuestro trabajo? Pues mira, yo sé a lo que estás comentando, yo creo que cuando una persona va a bautizarse no le puedes hablar todavía del fruto. ¿Por qué? Porque primero le tendrías que hablar de la salvación. Y una vez que él decide de la salvación, es volviendo al tema, ¿no? Empezar a enseñar que él ha recibido un regalo. ¿Y ese regalo cuál es? El don del Espíritu Santo. Y ahí empezarlo a ¿qué? A ejercitar. ¿A qué? Como lo dijo nuestro hermano Josué, a que él empieza a dar frutos. Entonces sí le hablamos de los frutos. Sí, realmente sí, porque a lo mejor no de una manera directa, pero es de una manera que él tiene que agradar a Dios, que su obediencia también es un fruto. Sí, claro, por supuesto, Sí. ¿no? De hecho, la palabra que marca en 2 Corintios 5:17 es que el viejo hombre, una de las cosas que se plantea durante la evangelización, el viejo hombre debe de morir y debe de crearse uno nuevo. Entonces, desde ese momento le estamos dando a entender y le decimos que lo que hacía anteriormente debe de dejar de hacerse para que Dios también le perdone, porque Él no va a permitir que siga cometiendo la misma forma de vida porque es pecaminosa. Si Él continúa en ese tipo de vida, pues entonces no estaría arrepintiéndose verdaderamente delante de Dios. O sea, cada uno de los pasos que nosotros hablamos respecto de la salvación, el evangelismo para la salvación, implican y directamente dicen qué es lo que significa para la persona al momento de que la lleva a cabo. En este caso, el oír y el creer. Pero creer en qué y por qué. Después del creer, nosotros tenemos el arrepentirse. O sea, ¿qué significa el arrepentimiento y en qué consiste el arrepentimiento? Nosotros leíamos unos versículos de Mateo en el capítulo 3, versículo 10, que dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Por qué lo dice? Porque Juan estaba predicando y se acercaban muchos fariseos y saduceos a bautizarse. Y él, conociendo principalmente la conducta, los frutos que se ven de aquellas personas, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice, hacer pues frutos que sean dignos de arrepentimiento. En este caso, cuando nosotros hablamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, respecto del arrepentimiento se refiere a eso, a un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actitud. ¿Para qué? Para que entonces nosotros vivamos ya no, como lo decimos nosotros, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, sino que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios y ahora agrademos principalmente a los deseos que Dios tiene para nosotros. En este caso, la recompensa, el fruto que permanece es la salvación y la vida eterna para quienes, como dice Romanos capítulo 2, perseveran en bien hacer
y buscan gloria, honra e inmortalidad. Te digo esto Voy a dejar muy porque- rápido, ¿no, hermano? Mira, Adelante. hay una parte como lo que tú comentabas que es importante también comentarla. Se me fue ahorita la cita bíblica, ¿no? Cuando dice el Señor, llega y que les cuenta que para que la flor dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir, Ujú. ¿sí? Y en ese sentido, la gente que apenas se va, tiene que morir. Sí, claro, ¿Para qué? Para que vuelva ¿a qué? A renacer y dar frutos. así es. Entonces, en un momento dado, quizás no ha sido la enseñanza directa, como tú lo comentaste, Ujú. pero sí ha sido enseñanza. Sí, claro. Sí. Sí, y la cuestión era, la cuestión que yo les Es quería en Mateo, ¿no? Según llevar a Mateo. la reflexión Ujú. es porque cuando a mí me ha tocado dar alguna consejería, uno de los principales problemas que encontramos es que las personas no tienen muy claro el propósito de su vida. Sí, del cristianismo, después del bautismo. Después del bautismo no tienen muy claro el propósito de su vida. Es más, yo invitaría a que hiciéramos un ejercicio el próximo domingo en nuestras congregaciones y les preguntáramos, hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y tú te vas a dar cuenta que en muchos casos no nos van a responder que uno de los propósitos de la vida es darle fruto que le agrade a Dios. Ujú. O sea, no, nuestro propósito en la vida es casarnos, tener hijos, trabajar, no sé, comprar por ahí algún bien material, llegar a viejos sanos y felices y morirnos. Pero en todos esos propósitos, pocas veces incluimos a Dios y pocas veces lo hacemos quizás con la enseñanza directa. Es decir, a los jóvenes habría que decirles con toda claridad, si te vas a casar, el propósito de tu boda, de tu matrimonio, de tu vida en adelante, es dar frutos que agraden a Dios. ¿Cómo lo hagas? Bueno, pues a partir de este querer como el hacer que Dios provee a través de su buena voluntad, ¿no? Pero no lo habíamos visto así, yo creo que no lo habíamos visto así, pero en un momento más regresamos a platicar. Vámonos a un corte y regresamos a Palabras de Vida Eterna desde Puebla, con la cita esta de la flor que tiene que morir, ¿no? Sí. Muy bien, vámonos pues. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Bueno, pues los que están en Periscope ya vieron cómo nos entretenemos en los cortes, un entretenimiento sano. Muy bien. Hermano Miguel, por favor, ¿lo sabías que? Así es, hermano. Tenemos primero los saludos y luego Por vamos a favor. pasar a ¿sabías qué? Saludos a todos los hermanos desde Matamoros, Tamaulipas, la hermana Litsi de la Torre. Gracias, Saludos, hermano. hermanos. Y saludos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la hermana Anaí Álvarez. También pide oración por el hermano José, que le resolverán lo de un trabajo en estos días, que se haga la voluntad de Dios. Saludos hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos. También mandamos saludos al hermano Jaime Telles, él nos está escuchando desde la ciudad de Monterrey. Saludos, hermano. Saludos también al hermano Arturo Ordaz, que nos está escuchando, a Saludos, la hermano. hermana Tere Valdivia, que nos está escuchando o viendo por Periscope, Saludos, hermano. al hermano Ulises Lara de San Luis Potosí, también le mandamos saludos. Saludos al hermano Isidoro Arellano, de allá de Córdoba, Veracruz. Saludos, hermano. Saludos a la hermana Tania, ella nos escucha en el DF. Saludos, Bueno, hermana. son los saludos y comentarios que tenemos hasta el momento. Que nos comenten qué les parece el programa, que nos Sus comenten, por favor. comentarios, que nos manden sus sabías qué. Sí, a ver, antes Mike, que nos comenten qué les parece el programa y si no se les hace tedioso, no se les hace aburrido. Si es así, bueno, pues que nos comenten, que nos sugieran temas. También estamos en la mejor disposición. Ahora sí. Así es, hermano. Ahora sí vamos a ir a dar un sabías qué. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuánto o qué tiempo se tardó el rey Salomón en hacer el templo a Dios? ¿Qué tiempo se tardó el rey Salomón en hacerle el templo a Dios? ¿Qué me decía? Yo no sé, hermano. Pero ni el hermano José ni el hermano Alejandro pueden contestar, ni el hermano Tú sí te lo sabías. Evaristo, ni el hermano Armando, Sí, mentiras. ni el hermano. Pues ya, No, yo no. No, yo no. ¿No te la sabes? No, yo no. Son 7 años y 6 meses. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y versículo 38. Primera de Reyes, si alguien me puede auxiliar. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y versículo 38. Te lo leo, dice así, Primera de Reyes 6:38.
y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Es el 38. Sí, ese es el 38. El versículo 1, por favor. El versículo 1 Sí, de ese mismo capítulo, del capítulo 6. dice el... Para sacarte los meses, que son 6 meses. Son ok. 7 años con 6 meses. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo, comenzó él a edificar la Ahí casa. es el mes segundo. Son 2 meses y en el versículo 38 habla de 8 meses. Entonces, si empezó en el segundo mes, terminó en 6 meses. 7 años, 6 Son meses. 7 años con 6 meses. Eso tardó el rey David Salomón. el rey Salomón en hacer el templo. Eso, ¿sabías qué? Se lo agradecemos al hermano Mario que nos los hizo llegar. Dice el templo, Primera de Reyes 6:38, terminó en el mes de Bul, el 8.º mes del año 11º de su reinado. La construcción del templo duró 7 años y quedó tal como había sido planeado en esta versión Palabra de Dios para Todos. 7 años con 6 meses. Muy bien, pues estábamos hace un momento viendo esta cuestión de que... Bueno, eso es todo, Mike. Perdón. Sí, eso es todo. Sí, Muy sí, bien. adelante, adelante. Gracias, perdón. Estábamos viendo esta cuestión de que, ¿para qué nos eligió Dios, no? Y estábamos viendo la idea o el asunto de que pocas veces se ha enseñado o nos han dicho que uno de los propósitos de nuestra vida es dar fruto que agrade a Dios. Es decir, en nuestra estancia en la tierra somos extranjeros y peregrinos, y de las cosas que deberían ser nuestro propósito es dar fruto. Nos ibas a seguir hablando de esto, hermano. Sí, lo que comentábamos y que todo cristiano, todo hijo de Dios debe saber precisamente es que si nosotros decimos que permanecemos en el Señor, pues debemos de andar como Él anduvo en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Esto debe ser una constante, debe ser algo que hagamos con perseverancia en toda circunstancia, quiere decir en el hecho de si estamos en el trabajo debemos de ser y vivir como Dios quiere, si estamos en la escuela, si estamos fuera de trabajo, en el trayecto, si estamos en el hogar, donde quiera que estemos, cada uno de nosotros sabemos que nuestras obras, nuestra vida, nuestro comportamiento debe ser algo que dé fruto para el Señor, para que le glorifique y así mismo para que nosotros podamos, conforme su voluntad, andar viviendo y haciendo su voluntad como Él quiere. De esto es una de las razones por las cuales Dios nos ha elegido. Además nos dice en Marcos en el capítulo 4, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Otra de las cosas por las cuales nosotros vemos que Dios nos ha elegido es porque nosotros debemos de llevar a cabo, ¿verdad?, una productividad después de que hemos recibido la palabra. La semilla del conocimiento no puede ser solamente una semilla que quede en nosotros, sino que debe de dar los frutos que conlleva precisamente el conocimiento de la voluntad de Dios. No solamente en nuestra persona, sino también en el anunciamiento del Evangelio y de la palabra de vida, que también puede salvar a aquellos que aún no la conocen. Es otro de los propósitos que dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos como pueblo de Dios. Hemos sido elegidos, Dios nos ha comprado, Dios nos ha seleccionado de entre los pueblos, de entre las naciones, para que ahora seamos sus sacerdotes, para que ofrezcamos a Él sacrificio vivo, para que nosotros anunciemos también al mundo precisamente este evangelio de salvación. Y por último leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 25, donde nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios nos ha dado principalmente vida, y esta vida, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es una vida que no solamente es o será aquí en este mundo, sino que es una vida que es alta para vida eterna. Entonces eso implica que todos y cada uno de nosotros somos deudores delante de Dios. Dios nos ha dado grandes promesas y principalmente estas promesas son para quienes son fieles,
para aquellos que, como dice Marcos, dan fruto, ya sea 30, ya sea 70, ya 100 por uno. Nosotros leíamos el día domingo precisamente una parábola respecto de los talentos, donde entendemos que Dios nos da a nosotros siempre, conforme a nuestras capacidades, la responsabilidad dentro del trabajo de la iglesia. Y estas capacidades pueden ser muchas, pueden ser regulares o pueden ser pocas, pero aun cuando sean muchas, el trabajo se debe de hacer, aun cuando sean regulares, el trabajo se debe de hacer, y si son pocas, no tenemos tampoco ninguna excusa para no trabajar y dar fruto al Señor. En la parábola, uno de los sirvientes del Señor solamente recibe un talento y va y lo esconde, lo entierra, y al momento que regresa su Señor se lo regresa, pero sin ningún fruto. La consecuencia es que es echado al lugar de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, con las palabras siervo malo y negligente. Entonces, en lo que veíamos antes de las consecuencias, una de las consecuencias que vamos a tener si no damos fruto es que vamos a ser echados fuera de la presencia de nuestro Dios. Así es. Bueno, pues hay que ponernos a reflexionar en esto, hermanos, porque lo que nosotros leemos en la Escritura es que desafortunadamente algunos de nosotros nos hemos conformado con llevar una vida religiosa, en donde pues todos los domingos salimos con nuestra Biblia en la mano, llegamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos y pues nos vamos. Pero durante la semana y aún en la misma iglesia no se observan los frutos que deberían observarse de parte de nosotros. La invitación en esta noche iría en ese sentido, hermanos. Hay que entender que uno de los propósitos de nuestra vida es dar fruto que agrade a Dios, fruto que engrandezca el nombre de Dios en cualquier actividad que nosotros realicemos. No debemos apagar el espíritu, pero de 8 días vamos a seguir abundando en este tema. Así es que hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Gracias a ustedes por su atención. Es muy grato saber que nos escuchan de diferentes partes de la República. Hoy tuvimos saludos de San Luis, de Monterrey, de Tamaulipas, de Veracruz, de Querétaro, del Distrito Federal y de aquí mismo, de la ciudad de Puebla. Pues si este programa les parece edificante, agradeceríamos que pues comentaran con más hermanos para que pudiéramos de alguna manera con ello difundir la palabra de Dios. Gracias por su atención. Nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Gracias a mis hermanos que en esta noche han estado aquí en la mesa trabajando, reflexionando. A nuestro hermano Jonathan, que está en los controles, gracias. A nuestro hermano Luis, que está en las cámaras, gracias. Gracias a Dios. Hermano Miguel, gracias. Gracias a Dios, gracias. Hermano Josué, gracias. Sí, gracias a Dios. Hermano Alejandro, gracias. Gracias a ustedes y que Dios los Armando, bendiga. muchas gracias también. Gracias que estuviste ahí apoyándonos con las cosas que nos hacen falta en los cortes. Gracias a nuestros hermanos que están también allá adentro en el teléfono, ayudándonos y apoyándonos siempre. Muchas gracias y gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vamos a despedir con una oración. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad que no merecemos. Te rogamos, Señor, que te apiades de nosotros y nos permitas, Padre, seguir trabajando en esta tarea. Permite, Padre, que todos nosotros mostremos, como lo hemos hecho hasta ahora, la disposición, el tiempo, la energía para servirte, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy ha escuchado tu palabra. Permite que no salga vacía, Señor. A nosotros, Padre, permítenos seguir sirviéndote mediante acciones que engrandezcan tu nombre, si es que esa es tu voluntad, Señor. Gracias te damos infinitas por todo lo que nos das y que no merecemos. Todo, Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos a nuestros hermanos.